Tiene la palabra el senador José Narro Céspedes. Con su permiso, Presidenta, señor secretario de Hacienda. Contrario a lo que se pueda pensar, venimos a expresarle aquí en esta tribuna nuestra preocupación ante la situación que se presenta en el país. Sabemos que tenemos a nivel mundial un modelo neoliberal que se ha llevado a cabo a través de la globalización, pero que hoy está en crisis. Ya han surgido modelos nacionalistas, proteccionistas, como es el mismo modelo de Estados Unidos y de Inglaterra. O sea, pensamos que de alguna medida hay un cambio de paradigma en el tema del modelo neoliberal de dejar siempre todo a las fuerzas del mercado. También había que plantearnos que estamos viviendo a nivel mundial un proceso de desaceleración económica que ha impactado negativamente también en el país y que es importante señalarlo, tenemos problemas de desaceleración económica a nivel nacional. A pesar de que recibimos un país prácticamente en bancarrota, en el límite del endeudamiento, con una enorme facturaciones falsas, el huachicoleo, la corrupción, la impunidad, un gasto superfluo con dispendio y con abuso, la delincuencia, el contrabando por donde quiera, y partes muy importantes del territorio nacional entregadas a la delincuencia organizada. Un país en bancarrota en algunas de sus principales empresas, que es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Un país endeudado y con enormes dificultades para hacer frente a los retos que tenemos adelante. Esta es la situación en la que recibimos el país. A pesar de todo, hoy tenemos, en comparación al último semestre del año pasado, un crecimiento del 0.2% en comparación al semestre del año pasado. Pero es claro que hay una caída en los ingresos públicos, que hay cierta parálisis económica y desesperación, que el peso se mantiene en buena medida gracias a la inversión especulativa por las altas tasas de intereses, al incremento de las remesas que han sido importantes, a las exportaciones del campo que han crecido últimamente. En el sector del campo creció en este último semestre el 3.6% comparado al mismo semestre del año anterior. En este primer semestre de este año, las exportaciones del campo van en 19,000 millones de dólares. Representa un crecimiento del 6.1% y un superávit en la balanza comercial agroalimentaria de más de 7,000 millones de pesos, que representa un crecimiento del 28%. Había que decirlo. México es el 11º productor y el 10º exportador de alimentos en el mundo. Esto es muy importante. O sea, el campo, a pesar de una política de alguna forma restrictiva hacia el sector productivo, ha podido medio enfrentar esas dificultades y salir adelante. Nosotros, bueno, junto con esto, tenemos un grave problema
en que ahora se calcula este año que vamos a crecer, de acuerdo a los datos del INEGI y del Banco de México, entre el 0.2 y 0.7%. Se habla de subejercicios en el primer semestre, que es lo que se reporta, de 174 mil millones de pesos. Y en el caso de la SADER, de la Zagarpa, de lo que era la Zagarpa, un 44% de los recursos que se plantean como devengados, pero que no se han gastado a favor del campo mexicano. Nosotros queremos plantearle, es muy importante fortalecer la eficiencia en el ejercicio del gasto público, evitar los subejercicios. Es muy importante, usted lo dijo, impulsar una política contracíclica, pero no se ve que esa política contracíclica que pueda permitirnos que México empiece a crecer, la estemos impulsando. O es tan frágil o tan débil que aparece prácticamente desapercibida. Por eso nosotros le planteamos que es muy importante este año y el año que entra, se plantea que la desaceleración mundial va a profundizarse y que eso va a generar un crecimiento menor en México, que es necesario que el año que entra el presupuesto para el campo se fortalezca, sobre todo en el sector productivo. Nos parece muy importante el gasto social para atender sobre todo a los sectores que habían sido olvidados por este régimen neoliberal por más de 30 años. Pero nos parece también fundamental que México no puede dejar de crecer. Usted sabe que crisis es oportunidad y que México tiene la gran oportunidad ahora de crecer y de fortalecerse. Por eso le planteamos que había que revisar cómo fortalecer, cómo hacer un cambio en la política económica que nos permita iniciar un rumbo de crecimiento económico, fortaleciendo la micro y la pequeña empresa y fortaleciendo a los pequeños productores rurales de nuestro país para lograr la soberanía alimentaria. Es indudable que necesitamos en el paquete económico del próximo año revisar la carátula. Requerimos más impuestos, como se ha planteado por algunos legisladores, diputados federales, entre otros una nueva caracterización de impuestos como impuestos a las mineras que actualmente pagan en sus países de origen, el impuesto a la especulación, que es el impuesto Tobin. O sea, necesitamos impulsar un modelo diferente que permita que México empiece a crecer. Yo le pregunto entonces, ¿qué cambios piensa usted que se deben de hacer? Porque necesitamos tener las condiciones para poder impulsar esa política contracíclica que usted propuso prácticamente cuando entró a su cargo. Muchas gracias por sus respuestas.